Ahora sí que sí, quiero que hagamos el ejercicio de retroceder más o menos un año. Eh, Vamos a situarnos en ese 2023 que tanto nos gustó, ¿no? Que tantos lindos momentos nos dejó los Panamericanos Santiago 2023, los Parapanamericanos también Santiago 2023. ¿Por qué no ilusionarnos con unos Juegos Olímpicos Santiago 2036? Bueno, para conversar sobre eso, sobre el proceso, las negociaciones, estamos a esta hora en entrevista con Oscar Comens, entrenador de la selección chilena de paraciclismo, parte de la casa también aquí en Radio Sach. Oscar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Primera vez que conversamos nosotros dos aquí en el Enlace USACH. Normalmente la conversación es con Rodrigo, así que nada, muchísimas gracias por haber accedido a este contacto. Queremos hablar de esta postulación de Chile a los Juegos Olímpicos del 2036. Me causa no risa, sino que como ese nervio rico, ¿no? De pensar en que Sí. podemos ser sede de unos Juegos de la máxima cita del deporte. Mira, efectivamente, yo creo que es una tremenda responsabilidad, un tremendo sueño, y por qué no decirlo, o sea, es como un anhelo a lo mejor de muchos países de albergar los juegos en su casa, pero también es una tremenda responsabilidad. En eso, efectivamente, yo he estado también estudiando un poco el tema de, por ejemplo, la cantidad de países que se ha postulado. En general también me llama la atención que, que hay muchos países, como por ejemplo España, o hay varios en Europa que han intentado muchas veces de tener los juegos, y no les ha resultado. O sea, de hecho, España solamente ha tenido una oportunidad. Estados Unidos, por ejemplo, que es el que más ha hecho Juegos Olímpicos, eh, él ha estado cerca de en 5 oportunidades, que ahora va a ser el 2028 sede en Los Ángeles, pero ha postulado 23 veces, solo en el verano, los Juegos Olímpicos del verano. Hay que acordarse que están los Juegos del verano y Juegos Olímpicos de invierno. Y en otras oportunidades también ha estado en 15 postulaciones para el invierno. Entonces, todos esos datos, uno puede decir, ah, pucha, si no ganamos ahora, nunca más. Bueno, es que también es así, o sea, grandes países como Alemania, el mismo Rusia, Estados Unidos, no es una vez la que postulan, sino que muchas. Y finalmente les sale, digamos. Yo diría que en términos de porcentaje, por ejemplo, Brasil postuló 7 veces y ganó una. ¿Ya? Argentina postuló 6 veces y ninguna. Entonces, pero por ejemplo, países como dentro de América, Colombia postuló en el año 68 y hasta ahí quedó nomás. No ha vuelto a hacer otra postulación. Y Puerto Rico y México, Puerto Rico una y México 3 veces, y quedó con la del 68, que bien conocido por todos, digamos, ahí cuando Bob Beamon hizo los 8,90 m en salto largo, digamos. Pero eso es un poco la historia de lo que a veces uno dice, ya, vamos a postular, y tenemos que ganarla. Es difícil, no es, o sea, aquí vamos a tener grandes contendores. Dakar, partiendo por eso, va a ser probablemente el favorito, digamos. Qatar, perdón. Eh, y también otros países que están en ánimo de poder obtener la sede, digamos. En Sudamérica, la primera adjudicación fue la de Río 2016, Exactamente, y la única. la única hasta ahora. eh, la única hasta ahora. Entonces, y por ejemplo, ya tenemos una, pero en África no había ninguna. Entonces, yo diría que de ciertos años en adelante de los ciclos olímpicos, el Comité Olímpico Internacional ha intentado que se vayan desarrollando estos juegos en un poquito la de universalidad. De hecho, los primeros juegos en Asia, por ejemplo, fueron en el año 64 con Tokio, pero antes nunca habíamos tenido nunca Asia había tenido la oportunidad. Después vino China y Corea del Sur, etcétera.
pero son pocos los países que han tenido la oportunidad. Entonces ahora, si sale, ¿cómo se llama?, alguna otra sede como Sudáfrica, que podría estar ahí en la tendencia, sería como novedoso y es un poco lo que está tratando de hacer, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahí es como la antesala para ir escalando estos eventos de gran magnitud. En el caso de esos Juegos de la Juventud que llevan pocos años, de partido del año 2010, el 2018 ganó Argentina en Buenos Aires. Entonces, ese es un muy buen proyecto para pensar que sí pudiese a lo mejor Argentina en una eventualidad en un futuro poder obtener la sede. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son como, no sé si pasos o fases previas, pero sí los antecedentes que puedan ir sirviendo? Mencionaste por ahí que, no sé, Sudáfrica, por ejemplo, se podría perfilar también como un candidato. Y pienso en Río 2016, en que Brasil también tuvo el Mundial masculino de fútbol el 2014. No sé si eso sirvió como antecedente. Lo mismo Sudáfrica tuvo el Mundial masculino de fútbol el 2010 y ahora a lo mejor también puede servirle como antecedente. ¿Es eso de verdad algo que les sirve a los países o tiene que ver más con la organización de eventos polideportivos? Tiene que ver con lo segundo, la organización de eventos polideportivos, ¿no? El Mundial de Fútbol sin duda es algo políticamente que hay, seguramente nunca ha estado en una decisión de ese nivel, pero sí, sin duda puede tomar un peso. Pero yo creo que lo que más se preocupan los organizadores o sea, los directores del Comité Olímpico Internacional, que, por ejemplo, que el país tenga la solvencia necesaria para poder construir infraestructura. Y no es menor, porque la que nosotros construimos en los Juegos del año pasado fueron tremendas infraestructuras, pero todavía nos falta mucho. O sea, ya avanzamos, pero no estamos a nivel olímpico para ese nivel y eso implica mucho dinero porque hay que tener una infraestructura, no olvidemos, para los olímpicos y para los paralímpicos. Claro. Entonces, y eso tiene que ver con adaptaciones de rampa y una serie de factores. La Villa Olímpica que tuvimos recientemente ya no se puede usar de nuevo porque hay que construir otra nueva pensando para 11.000, 12.000, 14.000 personas, Y además que está dependiendo de ocupada. la... Y ya, claro, y es tiene que ser nueva, tiene que tener un barrio donde ojalá tenga acceso al transporte de línea de metro, por ejemplo, accesibilidad de los buses. Hay que modificar la ciudad. Entonces es un megaproyecto porque también ahí se habla del legado, de qué es lo que dejamos en la ciudad. Y eso también es políticamente, pero también económicamente muy positivo si lo sabemos hacer bien. Entonces yo creo que es el mayor como ganancia que puede tener para un país hacer unos juegos de esta envergadura, porque de esa manera le va a proporcionar al evento algo muy atractivo, pero para el país el legado que genera esta infraestructura es por muchos, muchos años, digamos. Estamos conversando con Oscar Comens, entrenador de la selección chilena de paraciclismo, a esta hora en el Enlace USACH, hablando de la postulación a los Juegos Olímpicos del 2036, también por supuesto de los Juegos Paralímpicos, que por supuesto que nos ilusiona, pero que también en esta entrevista vamos a poner un poquito los pies sobre la tierra, ¿no? O en jerga futbolística, vamos a poner la pelota al piso. Me Claro. queda una duda, Oscar. Porque tenemos el Estadio Nacional, ahí en plena Avenida Grecia, en la comuna de Ñuñoa, que pareciera ser la casa de todos los deportes. Hay como parque Estadio Nacional, ¿no? No solamente el Coliseo, la cancha de fútbol, sino que también el Estadio Atlético Mario Recordón. Hay un montón de infraestructura ahí puesta que para los panamericanos y para panamericanos funcionó y sirvió y bastó. Pero para unos Juegos Olímpicos, ¿es necesario construir un estadio olímpico? Sí, es necesario. Y yo creo que la inversión que se va a hacer ahora, estos 40.000 millones de dólares que estaban postulando para el Mundial de Fútbol del 2020, de los juvenil 2025, 2026, eh, perdón, 2025, va a ayudar a que sea un estándar mundial. Entonces,
pero igual va a haber que hacer refacciones, como por ejemplo para lo que te mencionaba yo de los Paralímpicos, porque hay que elaborar un pasillo intermedio donde haya espacio para las sillas de ruedas y eso probablemente haya que modificar todo un sistema de gradería. Tiene hartas como complicaciones de nivel de arquitectónico que son más complejas. Entonces, en sí, hay que tomar en cuenta que el parque del Estadio Nacional quedó muy bueno, pero hay que hacerle más cambios, sin duda. Pero también no contar solamente con eso, sino que hay otras sedes que también tenemos que potenciar. Por ejemplo, pensando en Remo, que se hizo en Concepción. Probablemente haya que eh, normar o construir otros factores para que puedan albergar no solamente el remo, sino que el canotaje. El esquí náutico, por Eh, ejemplo, en San Bernardo, me acuerdo que se hizo en la Laguna Los Morros. sí, es posible que se repita ahí, pero el esquí náutico, perdón, el esquí náutico no es olímpico, es solo panamericano. Hay deportes que, por ejemplo, Uy, patín se nos está perdiendo ahí un poquito la carrera, señal. eh, y el esquí náutico. ¿Ahí me escuchas? Estamos perdiendo un poquito la señal, Se no sé escucha, ¿no? si ahora sí te escuchamos, Oscar, nuevamente, pero la imagen se nos quedó ¿Aló? congelada. No sé si tú me escuchas bien a mí. No, al parecer no nos escucha Oscar, nosotros Sí. tampoco lo tenemos en conexión, ya vamos a estar nuevamente comunicándonos con Oscar Comens, entrenador de la selección chilena de paraciclismo. Estamos conversando sobre la postulación o la posible postulación de Chile, de la ciudad de Santiago, a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2036. Queda pendiente conversar todavía lo que es el despliegue del Ministerio del Deporte, también del Comité Olímpico de Chile, en el país, en Suiza. Ahí estuvieron haciendo algún tipo de, no sé, reuniones, lobby. Eso es lo que queremos conversar con Oscar, que ya lo vamos a tener nuevamente en comunicación, porque, bueno, la semana pasada el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, el presidente del Comité Olímpico de Chile, el coach Miguel Ángel Mujica, tuvieron una serie de reuniones, como decíamos, en Suiza. Y queremos saber para qué se realizan estas reuniones, qué incluyen estas entrevistas, por ejemplo, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Me imagino que son reuniones tremendamente importantes. No es difícil, digamos, adivinar que si es una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional, es una reunión importante. Oscar, ahora sí te tenemos de vuelta, te damos la bienvenida nuevamente. Estábamos Disculpa. dándole pie a lo que han sido las reuniones del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico de Chile en Suiza, con también el Comité Olímpico Internacional, con su presidente Thomas Bach. Estos son procesos normales que se van realizando reuniones. Sí, es parte de los proyectos cuando uno postula a ser sede. Sí, es fundamental. O sea, esta es la primera reunión no formal con el presidente del Comité Olímpico Internacional y tiene que ver con las intenciones. Después viene la postulación, hay que pagar también por la postulación y Ah, no poca plata, no se paga bastante, pero además las siguientes reuniones van a empezar a ver, el Comité Olímpico Internacional le pone fechas de avances y por lo tanto, por ejemplo, los Juegos Pana- Panamericanos y Parapanamericanos que se iban a hacer en el 2027 en Colombia se interrumpieron porque no cumplió con algunos plazos de infraestructura. Y por eso Lima pasó a tener la sede del 2027 en los próximos Panamericanos. Entonces es así de serio. Si nos embarcamos, el Comité Olímpico también pide algunas cosas de respaldo, de avances, para que efectivamente con la carta Gantt podamos llegar en el periodo que necesitamos, con los gastos que vamos a cumplir o que vamos a decir que vamos a cumplir. Y eso es el Comité Olímpico como que va respaldando la posibilidad de que se hagan los Juegos. Como anécdota, el Comité Olímpico de Brasil, antes de los Juegos Olímpicos, dijo yo hago los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Perfecto. Y cumplió con la normativa y todo, y estando ya en los Juegos Olímpicos, tuvo tremendos problemas económicos para poder decir
no vamos a poder hacer los Paralímpicos, pero ya están las delegaciones llegando. Y los primeros 3 días el estadio, se iniciaron los juegos, pero el estadio sin público. Y posteriormente, cuando ya la gente dijo, no, esta cuestión se hace igual, porque ya estaban las delegaciones ahí, empezó a llenarse el estadio nuevamente. Porque en principio habían dicho que se iban a suspender. Entonces, eso no puede ocurrir. Eso sería muy deshonroso para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprometernos con ambos eventos. Me imagino que Y queda por una eso mala imagen, la pero ¿hay algún tipo de absoluta. sanción, multa también o no? No lo desconozco, pero sí, para mí, ya que me digan que quedamos mal parados, es lo suficientemente deshonroso. Sí, Así que, sin duda, yo creo que es un desafío porque no podemos quedar mal. Y si nos postulamos a esto, tiene que ver con eso, de que para eso son estas reuniones, de que el Comité Olímpico Internacional se cerciore de que las sedes que se están postulando tengan ese compromiso. Por eso al final ellos deciden. Y normalmente son 8 años antes de los juegos oficiales, digamos. Entonces nosotros debiéramos tener qué va a pasar con nosotros el 2028. maravilloso. Tengo muy buenos recuerdos del año 2014, tanto como prensa como público también, de los Juegos Suramericanos que se organizaron acá en Santiago. También fueron los Juegos para Suramericanos que se realizaron, como decíamos, en el Estadio Nacional, pero también en otras locaciones. Me acuerdo del Estadio Chimcohue, también en Peñalolén, algunas que se realizaron en la región de Valparaíso, en San Bernardo también. Me acuerdo que en ese momento, en el 2014, para los juegos también conocidos como los Juegos Odesur, eh, la participación del Team Chile que se estaba armando como Team Chile, además como esta marca, fue beneficiosa en cuanto a medallas, fue destacada. Me acuerdo de haber tenido muy lindos recuerdos, por ejemplo, con la gimnasia en el polideportivo, en el gimnasio polideportivo, con Claro. Tomás González, por ejemplo, y el polideportivo lleno de hasta arriba, digamos, con público aplaudiéndole a Tomás González. Luego, lo que pasó el año pasado, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los Panamericanos también, también tuvimos una buena actuación. ¿Qué tan importante es que el país anfitrión tenga una buena actuación, mirando que de aquí al 2036 tenemos 12 años, tenemos 2 ciclos olímpicos para desarrollar deportistas? Es súper buena la pregunta. Yo, de hecho, una de las cosas que dije en una entrevista anterior con Rodrigo en esta misma radio fue que empezamos a hablar del tema de la postulación y yo le dije a Rodrigo, mira, todavía como país no estamos preparados deportivamente para recibir unos Juegos Olímpicos porque normalmente los países que logran esta participación están en el top 10 del medallero y eso implica varias medallas de oro. Y nosotros estos juegos ya obtuvimos una medalla de oro, una de plata, tremendamente positivo, pero estamos lejos. O sea, hay que pensar que el alto rendimiento es como la UCI, que equivale a, no sé, 1 millón de pesos diarios el día cama, porque tienes todo conectado. El deporte de alto rendimiento es igual. Muchos entrenadores, muchos equipos multidisciplinarios con un deportista. Y eso vale, imagínate, en el año 92, Fermín Cacho, que ganó la medalla de oro en los 1500, su preparación de 8 años costó 5 millones de dólares en esa época. Entonces, la preparación de un deportista para tener medalla de oro es cara. Y eso nos falta, ¿ya? Entonces, pero podríamos tener un gran país, gran organización y a lo mejor no tener la mejor preparación. Y eso implica que tenemos que tener conciencia de que nuestros resultados no van a ser como los de Brasil siquiera. Pero, por ejemplo, acabamos de estar nosotros en paraciclismo en Brasil, vengo llegando recién ayer, y, y los organizadores de este evento del paraciclismo alabaron mucho a Chile, primero por los juegos, como tú bien dices, que de verdad había sido un destape de Chile tremendamente positivo, y nos felicitaban a nosotros desde el punto de vista del paraciclismo. Piensa que en el 2019 teníamos a 4 deportistas, ahora tenemos a 60. Entonces había una evolución,
hay buena participación y se nota. Pero para estar a ese nivel de nivel de alto rendimiento top 10, faltan hartos años más. Pero en ese sentido, no porque nos va a ir mal, no podemos organizar. O sea, tenemos que ponernos en el nivel de lo que implica un juego y cumplir. Tú bien tocaste la idea de que hicimos los juegos para sudamericanos en 2014 y los sudamericanos. Pero ten en cuenta que el 2014 fueron la última vez que Sudamérica hizo un para sudamericano. No ha habido otro evento, pero así han habido otros para otro sudamericano. Entonces, la próxima fecha, el próximo año, vamos a tener, el 2026, perdón, vamos a tener la posibilidad de tener otro para sudamericano, lo cual es súper alegre para nosotros, pero pasaron muchos años para volver a tenerlo. Y eso implica que al nivel extranjero Chile es confiable para poder decir, sí, hizo 2 eventos de tremenda importancia y probablemente sea un peso de ganancia en ese sentido. Pero como te decía, una cosa es la organización y la otra es la parte deportiva. La parte deportiva todavía estamos lejos y a mí me gusta decir las cosas claras de cómo es y la realidad y no dar falsas expectativas de lo que podríamos estar diciendo, no, con esto vamos a estar en el top 10 del medallero. No estamos todavía para eso. Oscar, para ir cerrando la entrevista, como curiosidad mía, digamos, estamos hablando de los Juegos Olímpicos del 2036, que son, lo siento, son Juegos Olímpicos Salud. de verano. Muchas gracias. Pero también mencionaste los Juegos Olímpicos de invierno que de repente no tienen tanta visibilidad aquí en Sudamérica, pero que son tremendamente importantes, son con menos deportes, eso sí, pero son súper lindos de ver además. Son deportes que se hacen, por ejemplo, en nieve. ¿Chile tiene por ahí alguna posibilidad de organizar Juegos Olímpicos de invierno? Muy buena tu pregunta. Yo creo que ese habría sido el paso que yo hubiese tomado, de haber partido por ahí. Porque sin duda hay menos países en el mundo que hacen deportes de nieve y tenemos nosotros dentro, por ejemplo, de Sudamérica, somos los privilegiados de tener la La tremenda cordillera. cordillera con mucha nieve. Claro, entonces, claro, habría que construir todo, no tenemos nada prácticamente, o muy poco, y tendríamos que construir mucho de eso, pero la posibilidad de albergar un juego olímpico de invierno es más factible en, en caso de nosotros que, por ejemplo, Brasil, que no tiene cordillera en ese sentido. Y ahí es donde podría ser un buen escalón. Maravilloso. Oscar Comens, entrenador de la selección chilena de paraciclismo, te queremos dar las gracias por esta conversación en torno a los Juegos Olímpicos del 2036, que nos siguen ilusionando, por supuesto, ahora con un poquito más de ahí estar con los pies sobre la tierra, pero seguimos con el corazón llenito esperando a ver qué pasa con esa postulación. Oscar, muchísimas gracias. Feliz, ya, muchas gracias Felipe, igual también. Cuídate la salud ahí. Sí. Muchas gracias. Un abrazo.